Amén, amados hermanos, muy buenas noches, Dios me los bendiga, sean todos bienvenidos a esta gran comunión ministerial, amén. Gracias al Señor por otro tiempo más que nos da el Señor con su palabra profética, amados hermanos. Todos vamos allí en casa, hermanos, a pasar este link a todas estas personas, amigos, para que se conecten, amén, hermanos, a esta gran comunión ministerial, amén. Gracias al Señor. Para comenzar, hermanos, ¿qué tal si vamos a orar? Vamos a entregarle esta comunión de parte del Señor, amén. Que esta comunión sea el Señor direccionándola, amén. Y el Señor pueda pasar el encargo que tiene de esta semana, amén. Amado hermanos, Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Señor, gracias por esta comunión. Señor Jesús, hoy, Señor, tú nos estás hablando sobre la verdad del Evangelio. Señor, ayúdanos a practicar esta palabra, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, porque tú eres el que vas a compartir, Señor, en esta noche. Oh, Señor Jesús, amén. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Hoy estamos disfrutando de una serie maravillosa que el Señor nos viene aclarando más de su palabra, amén. Esta serie se llama Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo, amén. Hermanos, gracias al Señor porque Gálatas nos está mostrando un panorama, lo que el Señor quiere y está en su corazón, amén, sobre el único evangelio, amén, que es el evangelio de Cristo, amén. Y gracias al Señor porque hemos entrado a un nuevo tomo, amén, que es Oír con Fe, aleluya. Este nuevo tomo se titula Oír con Fe. Gracias al Señor porque ya estamos, amados hermanos, en la segunda semana, amén, de esta comunión, de este tomo maravilloso. Y esta segunda semana se titula La verdad del Evangelio, amén. Escriba allí en el chat, hermano, vamos a participar, todos vamos a participar escribiendo, dando me gusta, amén. Entonces, hermano, gracias al Señor, porque hoy esta palabra nos está ayudando a nosotros, nos está concientizando, hermano, porque hoy la verdad del Evangelio es Cristo, aleluya. Gracias al Señor, porque este Evangelio es el Evangelio que Dios tiene en esta tierra y Dios quiere, hermano, llevar su evangelio a todos los rincones de esta tierra, amén. Y Dios cuenta con su iglesia, Dios cuenta con usted y conmigo, amén. Gracias al Señor. Hermano, esta semana el Señor nos va a hablar algo y los hermanos que van a participar, hermanos, van a desarrollar este encargo maravilloso que Dios tiene y en su palabra profética, amén. Hermano, el Señor va a hablar un poco sobre la creación, sobre cuando Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida. Allí el mismo Señor le concedió al hombre vida y sabiduría, amén. Gracias al Señor porque esa existencia del hombre depende de ese soplo, que es el Espíritu, amén. Los hermanos van a desarrollar este tema. Dios siempre ha querido, hermano, amado hermano, darle vida al hombre para que el hombre a través de esa vida pueda gobernar todas las cosas, amén. Y gracias al Señor porque Dios puso allí un árbol en el huerto de Edén, que es el árbol de la vida, para que el hombre comiera del árbol de la vida, escogiera ese fruto, amén. Gracias al Señor. Pero sin embargo, debido a su desobediencia, amado hermano, ocurrió la mayor tragedia de la humanidad. Señor Jesús, la muerte y el pecado, hermano, entraron en el mundo por esa desobediencia. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude a permanecer obedeciendo a esta palabra, amén. Gracias al Señor. Y para guardar al hombre del pecado, el Señor, Dios envió la ley como un ayo, hermano, sirvió como un ayo hasta que Cristo vino, pero después que Cristo vino, hermano, el hombre es justificado por la fe, amén.
Entonces, hermano, toda esta palabra el Señor va a desarrollar este encargo a través de los hermanos. Amén. Pero vemos, hermano, que en este día lunes el Señor nos hablaba algo maravilloso, que era no ceder ante las presiones e influencias de la práctica de la ley. Amén. No ceder a las presiones. Hermano, gracias al Señor porque Dios tiene una esperanza con el hombre. Es que el hombre, hermano, hoy, a medida que va comiendo del árbol de la vida, a medida que se va alimentando de esta vida que Dios tiene a través de su palabra. Hermano, hoy la iglesia en Filadelfia, Dios la escogió para gobernar, amén, todas las cosas. Y hoy a través de la iglesia en Filadelfia, el Señor está restaurando, hermano, su gobierno a través de su palabra. Hermano, gracias al Señor porque la palabra del Señor ha llegado hasta nosotros y esta palabra está siendo alumbrada a través de que nosotros estamos obedeciendo a esta palabra, amén. Y Dios está trayendo el gobierno no solamente a nuestra vida, sino a nuestra familia también, amén. Hermano, siguiendo con este encargo, hermano, gracias al Señor porque por esta razón no podemos perder la referencia de la verdad del Evangelio ante las presiones que enfrentamos. Esto es un punto que debemos tenerlo muy claro, hermano, no perder la referencia de la verdad del Evangelio. Hermano, lo que usted está disfrutando, usted debe enfocarse en lo que el Señor nos está trayendo a través de su palabra. Hermano, no perder el enfoque con las presiones que enfrentamos día a día. Yo sé que usted y yo en el diario vivir enfrentamos muchas presiones en el día a día, pero hermano, no podemos perder, hermano, el ánimo que el Señor nos da y el sentimiento a través de esta palabra es que nos aferremos a la palabra profética. Ella nos va a traer salvación, nos va a traer libertad, amén. Hermano, para que no estemos bajo la ley, amén. Gracias al Señor porque a medida, hermano, que esta palabra está siendo morada en nuestro corazón. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Vemos cuando Pedro, hermano, estaba delante de los gentiles. Amén. Dice segunda Gálatas 2, 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Hermano, aquí vemos que Pedro necesitaba perseverar en el Evangelio, amén, en la verdad del Evangelio. Hermano, y Pedro él no practicaba la ley, no estaba bajo ritos, ordenanzas, nada de eso. Pero veíamos un cuadro de Pedro cuando estaba con los gentiles. Hermano, allí cuando él estuvo en Antioquía, vemos que él se liberó. ¿Por qué, hermano? Porque había una regla estricta, rigurosa, de que ningún judío podía acercarse a un gentil. Amén. Entonces Pedro, cuando estuvo en Antioquía, cuando estuvo en la casa de Cornelio, él se liberó de esas restricciones, actuó libremente, pero vemos ahí que cuando escuchó de que por ahí andaban los que andaban con Jacobo, hermano, allí vemos de que Pedro, gracias al Señor, Pedro allí tuvo temor, miedo. Tanto Bernabé y otros discípulos se alejaron de los gentiles. Hermano, aquí vemos de que no podemos ceder a las presiones. Por mucha que sea, hermano, necesitamos estar claros en la verdad del Evangelio. Y ya para terminar, hermano, quiero leerle este párrafo. Dice así, Dios siempre ha querido dar vida al hombre. Aleluya. Él nunca tuvo la intención de dar un libro de reglas de conducta para que el hombre la siguiera. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Aleluya. Hermano, hemos sido liberados de la ley. Amén.
Por eso no podemos sucumbir a las presiones, sino que necesitamos vivir ahora en novedad de vida. Aleluya. Hermanos, somos justificados por la fe en Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, hermanos, Jesús es el Señor, siguiendo con esta línea que el Señor nos ha estado hablando hoy a través de la verdad del Evangelio. Hermanos, nosotros vemos aquí de que es cierto lo que nuestro hermano Heiner nos estaba diciendo. La intención de Dios no era que el hombre pues recibiese un manual, ni tampoco un libro de enseñanzas, sino que el hombre recibiese la vida por medio del Espíritu de Dios. Amén, hermanos, el hombre necesita recibir la vida por medio del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, esto es como un preámbulo que el Señor nos está mostrando para seguir liberando este encargo acerca de la verdad del Evangelio. Entonces, hermanos, así como se estaba diciendo, entonces desde el principio, la intención del hombre era, o de Dios, era que él recibiese vida. El hombre necesita recibir la vida. Entonces, cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, según lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 9, yo se los voy a leer, dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Miren esto. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto aquí, nosotros podemos ver de que Dios no estaba interesado en darle, como ya lo habíamos dicho, al hombre un libro o un manual de reglas, de leyes, de conducta para que la raza humana la siguiera. La intención central de Dios es que darle su propia vida al hombre. Hermanos, nosotros necesitamos tener claro esto. Esto, además de ser una verdad que es fundamental y que es muy importante para nosotros aquí en la iglesia, es algo también de disfrute, es algo que usted y yo necesitamos mirar, necesitamos detallar. Entonces, en Génesis 1:26, bueno, y para poder entrar en este punto, para poder entender esto más claro, en Génesis 1:26 vemos de que dice de que Dios formó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que sojuzgara, para que señoreara. Todas estas cosas son muy importantes. Pero lo más importante ahí fue que Dios lo hizo ¿qué? Conforme a su semejanza y conforme a su imagen. Conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero ya en el capítulo 2, en el versículo 7, esto es un texto bastante conocido, nosotros vemos de que entonces dijo Jehová Dios, que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló que en su nariz que el aliento de vida. Y fue el hombre que un ser viviente. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo es algo material, es cierto, sí, nuestro cuerpo es material, él fue el hecho del polvo de la tierra, cierto, pero Dios específicamente en su creación, Dios cuando creó al hombre, dice que solamente no fue la formación del hombre, sino que el aliento de vida que fue soplado en su nariz es el aliento, es el mismo Espíritu de Dios, hermanos. Entonces este Espíritu fue formado dentro del hombre de barro, que fue formado, y también dice de que el hombre, Dios le colocó un alma. Mire que aparece el ser, está el Espíritu, está el cuerpo, pero también está el alma. Entonces el alma representa que nuestra humanidad, nuestra personalidad, nuestra identidad, y mientras que el Espíritu es la esencia divina que recibimos en la creación originada por el Espíritu de Dios. Hermanos, esto es algo muy importante, sí, de pronto para muchos esto ya es algo básico, muchos ya se quieren saber. Aquí, hermanos, vamos a vaciarnos, porque esto es una verdad que es muy importante y que por no tener claridad está pasando lo que está sucediendo. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos afirmar que nosotros recibimos el aliento de vida a través del Espíritu de Dios? O sea, ¿cómo podemos nosotros tener claro esto? Bueno, hermanos, lo primero que nosotros necesitamos tener, hay unos textos bíblicos que nos ayudan a tener claridad con respecto a esto. En Proverbios 20 y 27 dice de que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová, la cual escudriña ¿qué? Lo más profundo del corazón. Entonces la palabra espíritu del hombre
¿cierto?, que aparece ahí, esta connotación, la podemos ver también como lo que mostrábamos en Génesis 2:7. El Espíritu de Dios que fue formado, que formó el espíritu del hombre, viene siendo el Neshamat, ¿cierto? Como Dios sopló, ¿cierto? Luego también aparece otra palabra. Además de esto, nosotros vemos que esto es algo maravilloso, hermanos, porque esto es lo que le dio vida al hombre. O sea, estoy dando connotación a esto porque, hermanos, este es el encargo. Esto es lo principal. Entonces, luego después de esto, hermanos, nosotros, ¿qué podemos ver aquí? Vemos qué fue lo que nos dio el Espíritu de Dios a nosotros, hermanos. Usted y yo necesitamos tener claridad en esto. ¿Qué nos dio el Espíritu de Dios a nosotros? Bueno, hermanos, como ya sabemos, el Espíritu se sopló y entonces, mira, aquí hay unos textos bíblicos, yo los voy a buscar rápidamente. En Job 32, capítulo 32, versículo 8, dice lo siguiente: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Miren esto, hermanos. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, ¿qué nos dio el Espíritu de Dios a nosotros también? Ese soplo, hermanos, nos dio entendimiento, nos dio el raciocinio, nos ayuda a entender. Por eso nosotros somos seres que entendemos. Por eso usted puede entender, usted puede comprender, y más que entender, usted puede recibir a Dios también. Hermanos, ahorita los hermanos van a compartir esto. Los animales no tienen esta capacidad, pero nosotros como seres que fuimos creados por Dios mismo, tenemos esta capacidad. Hermanos, otro punto muy importante que nosotros vemos aquí en Job 33:4, para tenerlo ya más claro todavía, ¿cierto? Aquí nosotros vemos de que el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente que nos dio vida. Hermanos, nosotros tenemos la vida por medio de ese soplo. Hermanos, nosotros a través del soplo de Dios, nosotros podemos tener vida. En Job 34, del 14 y 15, dice lo siguiente: si pusiese el hombre en su corazón, si él pusiese sobre el corazón del hombre y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos tener claro esto, ya para terminar, de que el espíritu del hombre, el espíritu de Dios fue lo que nos dio vida, es lo que nos hace existir, es lo que nos dio el aliento. Hermanos, cuando una persona perece, ¿qué pasa? Pues una persona o este cuerpo vuelve nuevamente al polvo. A esto está claro, hermanos. Pero entonces el espíritu y el alma vuelven otra vez a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué queremos connotar nosotros con esto para que tengamos claridad? Hermanos, que nosotros necesitamos es la vida de Dios, y que a través del Espíritu de Dios nosotros recibimos la vida. Jesús es el Señor, hermanos. Seguimos con este encargo. Amén. El soplo de Dios es eterno. El soplo de Dios es eterno. Y lo recibimos hacia adentro de nosotros. Y lo recibimos hacia adentro de nosotros. Amén. Gracias al Señor. De verdad, cuán importante es poder ver cómo esta creación para Dios, que están así, que nuestro espíritu tiene la esencia de Dios. Y por esto hoy hemos recibido ese soplo en nosotros. Y gracias a Dios que hoy nos está dando esto tan maravilloso. El poder recibir la vida de Dios no es cualquier cosa. Necesitamos tener el valor y la importancia, hermano. Porque como los hermanos han compartido, Dios hoy pudo usar en nosotros su justicia, porque la justicia se da por la fe de cada uno de nosotros. Gracias al Señor, como el Señor nos está hablando con su palabra, hoy podemos recibirlo y Él puede morar en nosotros. Por eso el deseo de Dios era que el hombre comiera del árbol de la vida. Desafortunadamente ocurrió una tragedia y el hombre desobedeció y allí comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto produjo un daño totalmente terrible en el hombre. Y esto trae consecuencias. Hoy no podemos descuidarnos, aún nosotros la iglesia, que por creer en Dios hemos recibido al Espíritu de Dios y tenemos que experimentar a través de esta palabra que estamos recibiendo
el evangelio de la verdad. Por eso este evangelio hoy nos tiene con esta verdad para nosotros un día ser perfeccionados y reinar con Dios. Dice aquí en la palabra del Señor, Juan en su primera epístola, dice que quien tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Quien tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Quien tiene al Hijo de Dios, tiene la vida, tiene la vida, tiene la vida. Por eso es importante, hermanos, Juan, darle el valor a esta palabra, estar de cerca al Señor. Hermanos, es saber que hoy nosotros, Señor nos ha dado esta gracia, esta misericordia. Y continúa allí este punto, dice, es un error, es una ilusión. Esto causó que Eva fuera engañada, pues miró al árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy no podemos desconocer que existe un enemigo, pero Dios, amén, pero Dios no quiere que vivamos según el bien y el mal, sino que Dios hoy quiere que el hombre viva por la vida divina. El hombre necesita vivir por la vida divina. El hombre necesita vivir por la vida divina. La vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios. Y hoy nosotros necesitamos ver de verdad cómo el Señor nos está mostrando ya este gran proceso de que toda ley fue anulada, circuncisión, incircunciso, todas estas cosas que el hombre, pues allí Dios quiso usar para bien de poder recibir a Cristo, ya Dios anuló todo esto. En Romanos capítulo 10, versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hoy nosotros ya hemos creído en Dios, podemos dejarnos engañar más. Solo tenemos un camino, hermano, y es hoy estar inmersos, sumergidos en esta palabra. Pero no podemos reconocer que existe un enemigo que quiere causar tragedia en nosotros. Dice, el enemigo de Dios engañó a Adán, que desobedeció y comió del árbol que Dios le había prohibido. Debido a esto ocurrió la mayor tragedia de la humanidad. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Cuando dejó el pecado, cuando dejó que el pecado entrara en el mundo, fue cuando desobedeció la palabra de Dios. Cuán importante es tener claro hoy de que esta palabra es tan importante para nosotros, de darle el valor, darle la importancia. Por eso nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, ellos están totalmente convencidos, claros de lo que están viviendo para Dios en la obediencia, porque esto es un factor importante. Nuestra obediencia tiene que ver con nuestra salvación, porque nosotros ya hemos creído y ya Dios, por medio de Cristo, anuló todo ese fin que había con la ley. Hermanos, gracias al Señor, pero seguimos aquí compartiendo este punto que es de verdad una advertencia para nosotros. Por tanto, todo ser humano ya es esclavo del pecado cuando nace, pero gracias a Dios que por la cruz de Cristo obtenemos la salvación. Gracias a Dios que por la cruz de Cristo, obtenemos la salvación, obtenemos la salvación. Dios desea que elijamos recibir la vida divina a través de Cristo. ¿Cuál es esta vida a través de Cristo divina? Cuando nosotros comemos del árbol de la vida. Ese árbol está accesible a todos nosotros y a todas aquellas personas que van a venir. Gracias al Señor, en Gálatas capítulo 3, gracias al Señor, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, y termino con esto. El que cree en Jesús lo recibe, y al recibir a Jesús recibe también el árbol de la vida, es decir, la vida de Dios. Hoy recibimos la vida de Dios. Hoy recibimos la vida de Dios al creer en Jesús, al creer en Jesús, al creer en Jesús. Amén. Alabado sea el Señor, como compartía nuestro hermano. Hoy, al creer en Jesús, recibimos su vida. Alabado sea el Señor. Mi hermano también tocaba un punto en cuanto a la ley.
Y el Señor nos mostraba que la ley tiene una función. Y la función de la ley era guardar el pueblo, proteger al pueblo de Dios y conducirlo a Cristo. También veíamos que la ley sirvió como tutor, como ayo, pero la ley era temporal, porque el fin de la ley, porque Cristo es el fin de la ley. Al llegar a Cristo, ya hasta ahí llegaba la ley. Entonces, entramos en el siguiente punto, que es la justificación viene por creer. Amén. Y no por las obras de la ley. Señor Jesús. Y para eso teníamos como base Romanos 4, el versículo 5. No lo vamos a leer todo por la falta del tiempo, pero tomamos los versículos allí que nos ayudan a aclarar esto. El Señor nos mostraba que en esos versículos que Abraham no fue justificado por las obras de la ley. Él fue justificado por la fe, por haber creído a Dios. Ahí estos versículos muestran esto claramente. Dice, si Abraham hubiera hecho algo por su capacidad y Dios lo hubiera justificado, ya no sería gracia. Sería un salario, un pago por haber hecho lo bueno. Señor, alabado sea el Señor. Pero el Señor le decía, pero no fue así. Abraham fue justificado por la fe a creerle a Dios. Aleluya. Abraham fue justificado por la fe, por haberle creído a Dios. Entramos aquí en otro punto, que es, segundo punto, dice, los judíos le predicaban solamente a los judíos, porque ellos pensaban en aquel tiempo, pensaban que, o creían que la venida de Cristo había traído la gracia solamente era para los judíos, para los que eran de la circuncisión, y no para los que no eran de la circuncisión. Y entonces en el versículo de Romanos 4:9 aparece una pregunta del apóstol Pablo y que nos ayuda mucho en cuanto a esto. Y dice así, mira la pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente a lo de la circuncisión o también para la de la incircuncisión? Es una pregunta. ¿Es para los judíos o es para nosotros? Pero vemos que allí es para el que cree. Amén. Yo he creído y usted ha creído también. Y dice, la fe le fue contada a Abraham por justicia. Mire, el papel que se juega allí, la fe. Dice, la fe le fue contada a Abraham por justicia. Mire estos puntos tan maravillosos. Recibió la circuncisión como señal. Está hablando de Abraham. Y siendo un incircunciso, recibe el sello de la justicia por la fe. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, esto tenía un objetivo muy grande y muy especial. En el versículo 11, parte B del capítulo de Romanos 4, dice, para que fuese el Padre de todos los creyentes. Amén. Ese era el objetivo mayor. Señor Jesús, para que Él fuera, el Padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos por la fe les sea contado por justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el versículo 12 del mismo capítulo 4 de Romanos, Señor Jesús continúa diciendo, para que también sea el Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham
antes de ser circuncidado. Mire, esto es algo muy maravilloso. Y el Señor nos mandaba a leer el capítulo de Romanos completo, porque por el tiempo no alcanzamos a mirar todo esto. Y miramos, Abraham no solo fue el padre del pueblo de Israel, mire esto, sino también de todos los que creen en Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, Abraham es nuestro padre, Abraham, por la fe. Seguimos el siguiente punto, que es muy importante. Señor Jesús dice, no debemos usar nuestra fuerza natural para ayudar a Dios. Mire este punto tan importante. En Génesis 16, por el tiempo, 15, 16, miramos un cuadro donde Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios. Al pasar el tiempo y no tenían el heredero, entonces ellos buscaron un medio para ayudar a Dios. Y eso trajo consecuencias. Y ya para terminar, el Señor le dice a Abraham, cuando le dice que le va a dar una promesa, y le dice que en el medio de una vida volvería a él. Pero pasaron 13 años y cuando se le aparece le hace una pregunta y le dice, Abraham, sé perfecto y ponte delante de mí. Oh Señor Jesús, Él no le dijo eso de una manera suave. Él le dice, sé perfecto. Y solamente el hombre llega a ser perfecto cuando está en la presencia de Dios Todopoderoso. Y la palabra está en la presencia de Dios. Cuando estamos conectados con la palabra, estamos con la presencia de Dios y allí podemos ser perfectos. Que Dios los bendiga. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Hermano, en 2 Corintios 4:7 el Señor nos habla. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No usar la capacidad propia, no usar la capacidad propia para hacer la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Dios formó el universo con su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para Dios la creación es muy sencilla. Hermano, gracias al Señor porque estamos en estos tiempos difíciles, pero el Señor está con nosotros. Dice que Él crió al hombre con un propósito para un día reinar. Dios hizo todo esto solo con la palabra. Nos hacía una pregunta, ¿Él necesita nuestra ayuda para hacer algo? Confiemos que Dios es poderoso. Confiemos que Dios es poderoso. Es poderoso. Es poderoso. Es poderoso. Amén. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Dios retirara la palabra que sustenta este universo, colapsaría. Es el poder de la palabra de Dios lo que hace que este universo funcione. Por eso Dios no necesita la capacidad humana para llevar a cabo su obra. Él es todopoderoso, amén. Él es todopoderoso. Por tanto, no confíe en su propia capacidad, ni en la obra de la ley. Él sabe cómo hacer las cosas, Señor Jesús. ¿Verdad que es importante saber que solamente Dios es el poderoso y Él es el único que sabe hacer todas las cosas? Cuando Dios creó a las criaturas, nunca tuvo la intención de que actuaran basadas en sus habilidades. Lucifer se convirtió en adversario de Dios y hoy lucha contra el Señor. Y es contra Él que también luchamos. Hermano, nosotros, el Señor nos ha dado la autoridad aquí en la tierra
para luchar con el enemigo. Este es un ejemplo del fracaso de un ser extremadamente perfecto. Cuando Dios creó a Adán, su deseo era que el hombre juzgara y gobernara la tierra para Dios como criatura perfecta. Lucifer no resultó. Por eso Dios creó al hombre para hacer ese propósito. Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para hacer ese propósito. Para hacer ese propósito. Amén, hermano, de verdad. Nosotros fuimos creados por un propósito. Es para hacer la voluntad de Dios. Dios tiene una gran esperanza en el hombre. Por eso creó un espíritu dentro de él. Este espíritu que proviene del soplo divino es capaz de recibir a Dios mismo. Hermano, abramos nuestro corazón. Somos del Señor. El Señor nos está mostrando de que nos hizo con un propósito, de que obedezcamos la palabra profética. Por eso necesitamos estar en los live, en las conferencias, en las comuniones, en las reuniones, en los servicios. El Señor tiene un propósito con nosotros. Señor Jesús, el hombre fue creado como un vaso para contener a Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, el Señor es el que hace todas las cosas. No nos vamos a cansar de repetir que es el Señor que hace todas las cosas. Él es el único que tiene el poder. El Señor solo necesita que tengamos un corazón abatido, arrepentido y humilde para recibirlo. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso. Y finalmente encontramos el camino. Dejamos que Dios complete su propósito. La palabra hace la obra porque la palabra es Dios mismo. Hermano, gracias al Señor porque hoy tenemos ese poder que el Señor ha dado en nosotros. Termino con esto. Por eso vemos la importancia de que Nehemías haya cerrado los muros y levantado las puertas de Jerusalén. Todos los que viven dentro de la ciudad ahora reconocen que son incapaces y que la voluntad de Dios no se cumple por la obra de la ley, ni por el conocimiento. El que hace todas las cosas con señales y prodigios es el Señor. Y nos hacía una pregunta: ¿cómo dejamos que Dios gobierne? Es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Reconocemos que la palabra de Dios. Reconocemos que la palabra de Dios gobierna la iglesia y realiza su obra. Gobierna la iglesia y realiza su obra. Gobierna la iglesia y realiza su obra. Amén. La palabra de Dios es la que gobierna la iglesia y realiza su obra. Gracias al Señor porque Él nos habla en este día, que nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, y el Señor nos llevaba al principio. Decía que cuando Adán desobedeció a Dios y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermano, el Señor nos habla de que la única manera de liberarnos de la esclavitud, del pecado y crucificar nuestro viejo hombre es yendo a la palabra, estando cerca de la palabra, estando tocando el Espíritu constantemente. ¿Por qué? Porque hay una ley y el Señor la comparaba como la comparaba con la ley de la gravedad, que dice que si tiramos un objeto hacia arriba, él siempre va hacia abajo. Entonces, pero hermano, gracias al Señor que vino
el Señor vino, ¿para qué? Gracias al Señor. Hoy servimos con novedad en el Espíritu. Hermano, y servir en novedad de Espíritu es estar cerca del Señor. Estar dejándonos encabezar todas las cosas por el Señor. Entonces, el Señor hablaba que cuando los hermanos reconocen el liderazgo de la iglesia, confían en el Espíritu, tienen un corazón puro y aman la voluntad del Señor, tal como Nehemías, abren su corazón y entregan todo en las manos del Señor. Hermano, y nos hablaba que este milagro aún está sucediendo entre nosotros, cuando cada día aumenta el número de inversionistas del reino para llevar el evangelio a todos los rincones del mundo. Hermano, estamos viendo cómo nosotros, sin presión, sin que nadie nos diga, sino por la libertad que nos da el Espíritu, hermano, voluntariamente nos unimos a este voto de inversionista del reino. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Hermano, nadie nos está obligando, nadie nos está, pero queremos servirle al Señor. Hay una alegría en nuestro corazón cuando estamos cerca y esa alegría hace que hagamos como dice en Hechos, en Hechos 4:47 dice que todos los que creyeron perseveraban juntos, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, esto es maravilloso, porque no retrocedemos, sino que avanzamos. Hermano, hoy eso estaba pasando en la iglesia. Muchos hermanos se están añadiendo por la obra que se está haciendo a través del colportaje, a través de muchos que están al frente de la batalla, muchos jóvenes que están que sirven en novedad de vida, llevando el evangelio, y todos nosotros unidos a la palabra, llevando el evangelio a las personas. El Señor quiere esto, hermano. ¿Y para qué? Para que hayan esos resultados, que sean añadidas muchas personas y hermano, y lo más importante, que el amor de Dios crece en nosotros para las demás personas. Entonces el Señor nos hablaba de que si nosotros, me dice, si usted busca justificarse ante el Señor por las obras que hace, tendrá una vida de conflicto. Y Él nos hablaba de que muchos líderes cristianos han llegado tienen muchos conflictos porque no han descubierto el camino del Espíritu. Muchos incluso se deprimen porque quieren hacer obras por ellos mismos. Hermano, cuando queremos hacer las obras, así como hablaba un hermano que Abraham quiso ayudar a Dios y eso se le formó un problema, ¿verdad? Fue un problema que se le formó. Entonces cuando nosotros, hermanos, queremos ayudar a Dios, queremos hacer la obra de Dios con nuestros conceptos y con nuestras opiniones, hermanos, nos vamos a frustrar. Entonces el Señor dice que la ley del pecado y de la muerte solo se vence es con la ley del Espíritu. Y dice que gracias a Dios tenemos otra fuerza, la ley del Espíritu y la vida. Tenemos otra fuerza, la ley del Espíritu y la vida. Hermanos, solamente esta fuerza es la que combate la ley del pecado y de la muerte. No hay otra. Hermano, y sigue diciendo que cuando creímos en el Señor, recibimos una fuerza mucho mayor, como la de un cohete. Ahorita hablábamos de la ley de la gravedad, ¿verdad? Que todo lo que supera el cohete la vence. Entonces, hermano, nosotros tenemos la ley del Espíritu y la vida para vencer la ley del pecado y de la muerte. Y nosotros vemos que el cohete vence la gravedad, sale disparado. Entonces, el Señor quiere que de verdad ya no necesitamos vivir en esa vida de conflictos, de depresiones, de cansancio, de vejez de la letra, porque podemos vivir en novedad del Espíritu.
Hermano, mire, esto es eso debe de alegrarnos a nosotros cada día, buscar estar cerca de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros vivamos en novedad de vida y que salga de nosotros toda ley del pecado que trae en nosotros conflicto, que trae depresión, que trae cansancio, que trae vejez. Entonces, esa función de la ley, hermano, el Señor nos hablaba que aún la función de la ley era resaltar el pecado. Mire que y nos ponía un ejemplo de la codicia. Eso estaba ahí quietecito, insignificante, pero cuando la ley dice que la codicia es un pecado, entonces esto lo resaltó, ¿verdad? Entonces vemos ahí esa función de la ley que resalta el pecado. Entonces, hermano, el Señor quiere que nos liberemos de ese viejo hombre que ya murió con Cristo y que vivamos para Dios en el Espíritu. Entonces, que el Señor nos bendiga y que de verdad podamos vivir para Dios en el Espíritu. Amén. Amén, hermano Jesús el Señor. Como compartía nuestro hermano, que aprendamos a vivir en el Espíritu. Ahí es donde está la lucha diaria de nosotros. Que Dios primeramente a mí me dé cada día esa realidad, porque debe ser una realidad en nosotros, vivir en el Espíritu. Y ya cerrando este encargo, Señor culminaba y tocaba un punto crucial que es para usted y para mí. Dice así: vivir por la fe en el Hijo de Dios mediante la palabra. Repita conmigo: vivir por la fe en el Hijo de Dios mediante la palabra. La palabra es el medio que usted y yo podemos vivir por la fe. No hay otro, hermano. Como el Señor compartía a través de nuestros hermanos, la obra, las leyes, todo eso no es lo que nos va a ayudar. Entonces, que Dios nos permita, hermano, a mí primeramente, a mi familia, poder entrar en esta realidad. Amén. Yo escribí así, decía: mientras mi viejo hombre vive, dice, estoy casado con él. Tremendo, ¿eh? Mientras mi viejo hombre vive, estoy casado con él. Cuando él está vivo, hay un matrimonio ahí con el viejo hombre. Y dice: y no puedo liberarme de la ley del pecado. ¿Por qué? Porque esto lleva, el viejo hombre siempre va a estar pecando, siempre, así no quiera, así usted haga esfuerzo, siempre va a estar pecando. Entonces podemos revisar eso ahí. Por eso el Señor dice: pero ¿por qué sigo sujeto al pecado? El Señor nos abría su corazón a través de Gálatas. Vamos a mirar el libro de Gálatas. ¿Qué dice el libro de Gálatas 2, 19 y 20? Dice así: porque yo por la ley soy muerto, mire, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Según Gálatas 2:19, hay un yo. Y el 2:20 hay otro yo. O sea, tenemos dos yo. Revisar eso. Es importante estar claro, hermano, según estos versículos. ¿Qué pasa con el primer yo? Dice así: un yo estaba casado con el viejo hombre, el primer yo. Por eso aquí dice en el 19, vuelvo y le leo, para que ustedes juntamente conmigo tomemos el encargo. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mire, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. En Gálatas 2:20 es más crucial, más claro. Uno vive en la carne, el otro vive en la fe. Uno es el viejo hombre, otro es el nuevo hombre. Amén. Entonces recuerden,
Vuelvo y reitero, el primer yo, dice, un yo estaba casado con el viejo hombre y el otro yo casado con Cristo. Entonces, hermano, mire, ahora desarrollemos un poco, porque aquí debe haber una solución, ¿cierto? Dice, ¿cómo muere el viejo hombre y el nuevo hombre vive en Cristo? ¿Cómo muere? ¿Cómo muere el viejo hombre? Esa es una pregunta que el Señor nos está haciendo hoy. ¿Cómo muere? Dice, ¿cómo muere? Dice, teniendo una realidad con la palabra. Solamente cuando usted y yo nos unimos en la palabra, cuando estamos haciendo inmersión, cuando dormimos con Dios, nos levantamos con Dios, cuando estamos usando las herramientas, hombres de oración, mujeres conectadas, cuando usted transcribe, cuando usted está pasando la inmersión, cuando envía la inmersión 1, 2, 3 veces, ahí el viejo hombre es aniquilado. Esa es la manera, hermano, no hay otra. ¿Qué pasa? Que una vez que yo tengo toda esta práctica, toda esta realidad por la palabra, viene la realidad a mi vida. Cuando yo no practico esto, hermano, viene la falsedad. Es que Dios me ayude, a mí primeramente, a buscar la realidad que está en la palabra. Yo necesito entrar en toda esta práctica que el Señor está. A mí me falta todo esto. Me falta más transcribir, me falta más hacer inmersión, me falta estar más en la herramienta, valorar todo esto, hermano. Es la manera de que yo tenga la realidad. Y dice, mire, ¿cómo se hace esto realidad? ¿Cómo? Dice, es por la fe. No hay otra manera, hermano, aquí para que todo esto sea una realidad en su vivir, donde estemos, en el trabajo, en la universidad, donde estemos, es por la fe. Pero, dice, en la esfera de la fe ejercitamos el Espíritu. Pero, ¿cómo logro yo estar en la esfera de la fe? Ya reiteraba, es a través de la inmersión, es la transcripción, es los gritos de guerra, es usando las herramientas, mujeres conectadas, hombres de oración, expolibro, busca fe. Ahí es donde yo consigo la realidad que está en la fe. Amén. Es por la fe y esa realidad llega a mi vida. Amén. Entonces dice, en este ámbito, mire, el viejo hombre está crucificado. ¿Cuál ámbito? ¿De cuál ámbito? Cuando usted está haciendo transcripción, cuando usted está haciendo la inmersión, cuando usted está haciendo gritos de guerra, cuando usted está compartiendo. Amén. Ahí el viejo hombre está crucificado. ¿Cómo lo crucificamos? Es ahí. No hay otra manera, hermano. Dice, y el nuevo, dice, está en Cristo. Por ejemplo, el Señor colocaba un ejemplo ahí a través de nuestro hermano Pedro. Decía que un cristiano es más complicado un cristiano es más complicado que un incrédulo. ¿Por qué? Sea la relación entre el cristiano y el incrédulo. ¿Por qué? Ya vamos a aclarar. Porque un incrédulo solo tiene un yo para vivir. Él vive pecando. Ahí no hay problema porque tiene un solo yo. Estamos hablando de quién? Del incrédulo. Pero el cristiano tiene dos yo. Y todos los días, hermano, hay una lucha, hay una guerra constante con esos dos yo. Entonces, decía, y nosotros tenemos dos yo. Dice, cuando estamos en la esfera de la fe, nuestro viejo hombre está muerto. Por eso es importante, hermano, el Espíritu reitera que estemos metidos, hermano, en los live. En los live es crucial, hermano, los live los jueves, el live los sábados, la palabra de dirección los domingos, la palabra ministerial, la palabra de ánimo y advertencia los miércoles. Si usted en el sector, hermano, está la herramienta ahí, cualquier tipo de herramienta, ahí está la manera, hermano. No hay otra, hermano, para que nuestro viejo hombre esté crucificado. Si no estamos en ninguna de esas esferas, en ninguno de ese ámbito, hermano, usted y yo vamos a flaquear, el viejo hombre va a tener fuerza. Y esa guerra que tenemos en esos dos yo, hermano, solamente a través de este ámbito podemos lograr que el viejo hombre sea crucificado. Y dice así, voy a ir a 2 Corintios 3:17 para que estemos claros ya para cerrar. 2 Corintios 3:17 dice así, porque el Señor es el Espíritu, mire, y donde está el Espíritu,
del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está esta libertad? En la inmersión, en la transcripción, en los gritos de guerra, en los likes. Todo eso, hermano, yo necesito que Dios me perdone. Me falta más buscar esto. A mí personalmente yo necesito revisarme. Me falta dormir con Dios, levantarme con Dios. Porque ese es el ámbito, hermano, no hay otro. Y cierro con esta frase que escribí. Dice, permitamos que Cristo, hermano, viva en usted, viva en mí. ¿Cómo lo logramos? Por la palabra. Dice, la palabra es el camino, mire, para que Cristo viva y nosotros podamos tener la realidad de la esfera de la fe y tengamos esa realidad espiritual. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Aleluya, hermanos, aleluya, gloria al Señor por su palabra. Ya llegó la gran conferencia, ya llegó la gran conferencia, ya llegó la gran conferencia. Y el Señor nos espera a todos, y el Señor nos espera a todos, y el Señor nos espera a todos. Aleluya, hermano, gloria al Señor porque llegó la gran conferencia. Amén, aleluya, ha llegado el día, hermanos, anunciado por el Señor, aleluya. Oh Señor Jesús, hermanos, la gran conferencia que inicia el próximo sábado, aleluya, en la ciudad de Bucaramanga de las 9 de la mañana. Señor, esta palabra de comando, la palabra profética, el profeta hablando, la boca que Dios está usando hoy en esta tierra. Tu hermano Pedro Don, aleluya, allí con ese grupo de cooperadores que están cerca, aleluya, allí de esta palabra que nace en el trono de Dios, que nace en el corazón de Dios. Amén. Esta gran conferencia tendrá, hermanos, estas 3 comuniones, el sábado a las 9 de la mañana, aleluya, hasta las 12 del día. Luego, hermanos, en las horas de la tarde tenemos la segunda comunión y finiquitamos el día domingo, aleluya, gloria al Señor. Allí, hermanos, esto será glorioso, esto será maravilloso. Hermanos, vamos a orar por el profeta para que Dios siga hablando a través del canal, aleluya, siga dando, hermano, lo que Dios tiene en su corazón a la iglesia, para que la iglesia siga avanzando, para que la iglesia siga estableciendo el reino del Señor en esta tierra, aleluya, ese reino de justicia, paz y gozo que hoy, hermano, la iglesia lo está realizando en obediencia, creyendo, hermano, como el Señor nos compartía a través de la palabra de fe, la palabra que hemos creído, aleluya, que viene del trono de Dios, que obedecemos, hermanos, y tenemos la comisión, el encargo, aleluya, en nuestro corazón de cada día ser uno con esta palabra, practicándola en obediencia. Entonces, gloria al Señor por esta gran conferencia, hermanos, aleluya, gloria al Señor. Hermanos, necesitamos preparar nuestro corazón, hermanos, que esta palabra, hermanos, venga, hermanos, nosotros, aleluya, vamos a preparar nuestro corazón, hermanos, esta palabra pueda caer en buena tierra, vamos a ser simple, vamos a ser sencillo, vamos a vaciarnos, hermanos, como el Señor nos ha hablado de todo conocimiento, de toda capacidad nuestra, hermanos, vamos a recibir esta palabra como niños, aleluya, como niños, hermanos, niños recién nacidos, deseando la leche espiritual, aleluya, la palabra de vida, la verdad del evangelio, amén, vamos a preparar nuestro corazón porque queremos, hermanos, venir con más encargo, aleluya, queremos venir, hermano, con más comisión, con más responsabilidad, hermano, para hacer la obra de Dios. El Señor nos pueda usar, aleluya, como esos siervos fieles y prudentes que llevan el alimento a tiempo. Entonces, gloria al Señor, hermano, por esta gran comunión. Vamos a dar unos punticos prácticos. El Señor nos espera mañana a las 7 de la noche aquí en el terminal de transporte de Valledupar. A todos los hermanos que salimos desde Valledupar, el Señor nos espera allí en el terminal de transporte a las 7 de la noche, hermanos. Mañana viernes, el Señor quiere que usted sea puntual. A las 7 de la noche el Señor nos espera aquí en el terminal de transportes, hermano, porque vamos a salir temprano para Bucaramanga, vamos a llegar temprano a Bucaramanga, aleluya, oh Señor Jesús, y el regreso es el próximo domingo a las 6 de la tarde de Bucaramanga hacia Valledupar. Entonces, gloria al Señor, hermano, donde vamos a venir llenos, vamos a venir llenos de más vida, hermanos, compenetrar allí la palabra, el iglesiar, hermano, el compartir de los santos, los servicios, todo esto, hermano, vamos a tener en oración y vamos a venir llenos, hermano, de más de la vida del Señor, vamos a venir más llenos de Cristo, vamos a venir más llenos de su Espíritu. Gloria al Señor. Hermanos, el próximo martes, hermano, 1 de julio, aleluya, es la reunión aquí en el local de reunión.
próximo martes a las 6 de la tarde. El Señor espera a toda su iglesia ferviente, hermano, con ese fuego que la palabra produce. Vamos a estar aquí, hermanos, el próximo martes, 1 de junio, martes de la próxima semana a las 6 de la tarde, la reunión de la mesa, donde vamos a celebrar esa victoria gloriosa que el Señor hizo por nosotros en la cruz, hermano, donde venció la muerte para darnos vida. Aleluya, venimos a celebrar, hermano, esa victoria el próximo martes 6 de la tarde. Gloria al Señor. Hermano, vamos a ser despedidos. Aleluya, vamos a honrar esta palabra que el Señor nos ha dado en esta noche. Gloria al Señor. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias por ese soplo divino, Señor. Gracias, Señor, por darnos ese aliento de vida. Gracias porque, Señor, nosotros, Señor, hoy lo podemos contener. Hoy solamente por creer, Señor, somos justificados. Señor, por la fe. Aleluya, hermanos. Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, porque hoy, Señor, por solo creer somos justificados. Por la fe, Señor, la justicia viene a nosotros. Señor, por eso hoy podemos hacer inmersión en la palabra. Por eso hoy podemos, Señor Jesús, aleluya, dormir con su palabra. Hoy podemos levantarnos con su palabra. Hoy podemos ser esos que viven y andan en el Espíritu. Señor, haciendo su voluntad, estableciendo su reino. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque hoy, Señor, cada día, Señor, podemos ser llenos de su vida. Gracias, Señor Jesús, porque, Señor, hoy solo con creer, Señor, somos salvos por fe. Señor, y cada día, Señor, podemos recibir esa vida que viene a través de la palabra. Gracias, Señor Jesús, cada día queremos ser útiles, Señor, en su obra, en su plan, Señor. Gracias porque hoy tenemos la fe en la palabra. Es su palabra la que hace la obra, Señor. Lo alabamos, lo bendecimos. Aleluya. Hermano, una feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga. Jesucristo es nuestro Señor. Aleluya. Nossos pés correm toda a terra, nossas vozes o anunciam, proclamando uma só palavra em sintonia. Deus nos fala, direita, esquerda, Deus nos fala. Avancem, alerta, Deus nos fala. Direita, esquerda, Deus nos fala. Avancem, alerta. Deus de festa, seu poder nos contagia de alegria. Seu falar em nós se expressa. Deus de festa, seu poder nos contagia de alegria. Seu falar em nós se expressa. Deus nos fala. Esquerda, direita, fala.